amigos, yo soy el doctor Sibiardo de León. Los invito a que vean nuevamente una cápsula de salud urológica con el tema que hoy les traigo, que es la vejiga neurogénica o la neuropatía vesical en el paciente con diabetes mellitus. La vejiga neurogénica en el paciente diabético es una de las patologías o de los motivos de consulta a nosotros en urología, de los más comunes o frecuentes que nosotros vemos en nuestra práctica. Resulta que el paciente diabético, cuando empieza a tener descompensaciones de su azúcar o empieza a tener un mal control o a no llevar un control adecuado de su diabetes, esto repercute en muchos órganos del paciente diabético. En este caso vamos a hablar de la repercusión que tiene en la vejiga cuando el paciente es diabético. La vejiga neurogénica es una alteración de los nervios que irrigan a la vejiga en el paciente que es diabético. En estos casos, el paciente empieza a tener una neuropatía diabética. El exceso de azúcar en el organismo del paciente en forma crónica hace que los nervios vayan a tener una alteración desmielinizante de estos nervios, alterando la conducta de estos nervios, y el paciente va a tener como repercusión infecciones de vías urinarias comunes en el paciente diabético con vejiga neurogénica. Puede tener una conducta en donde la vejiga se comporta en forma inusual. Por ejemplo, en forma inicial, el paciente empieza a tener hipercontractilidad de la vejiga. El paciente empieza a tener a veces que empieza a orinar y orina con mucha frecuencia. El paciente se despierta en la noche, se levanta varias veces en la noche, tanto hombres como mujeres. Es más común a veces en las mujeres. En los hombres a veces esto, por la edad, también habría que descartar problemas prostáticos, en donde en ese paciente puede haber un problema de neuropatía diabética y un problema prostático, o puede haber ambos problemas. Entonces la resolución de uno, al momento que uno le da tratamiento para la próstata, la vejiga sigue teniendo el problema y el paciente sigue quejándose de los mismos síntomas que tenía antes del tratamiento del problema prostático, o viceversa. Se le da para la neuropatía diabética algunos medicamentos y el paciente no tiene la resolución que desea porque es un problema de dos cosas simultáneamente. Inicialmente el paciente diabético con la neuropatía empieza a tener contracciones altas de la vejiga no esperadas, y puede tener una urgencia urinaria. Con el paso del tiempo, el paciente diabético empieza a hacer una vejiga que va perdiendo contracción y se hace una vejiga de gran capacidad, en donde él, al momento de orinar, queda con residuo posmiccional, y ese residuo posmiccional que le queda alto, con alto volumen, hace que el paciente fácilmente adquiera una infección de vías urinarias y que está tomando tratamientos para controlar la infección de vías urinarias y recurre de nuevo nuevamente con la infección de vías urinarias. En estos casos el tratamiento debe ser muy completo, donde tiene que haber una multidisciplinariedad, tanto con el endocrinólogo o el médico internista que controle muy bien el azúcar de ese paciente, como con nosotros los urólogos o infectólogos, tratando de mejorar el aspecto de la infección, y con el aspecto urológico, donde nosotros tenemos que hacer estudios para ver cómo mejoramos esa condición que tiene el paciente en la vejiga. Por lo general, hay que buscar hacer algún estudio que el paciente demuestre que la vejiga se está comportando de esa manera a causa de la diabetes. En estos casos, pues serían una urodinamia. El estudio urodinámico puede ser obligatorio en fases iniciales de la diabética, y se tendrán que hacer tantas urodinamias como sean necesarias a través del tiempo en que el paciente, uno logra mejorar los síntomas. Como esta es una enfermedad
que viene haciéndose crónica, los tratamientos son difíciles de conseguir un tratamiento que cure el problema y entonces es muy difícil que el paciente entienda que su problema se debe a la condición de la diabetes que generó el daño neurológico y ese daño neurológico lo llevó a él a este problema. Entonces tenemos que estarle dando constantes tratamientos con antibióticos, constantes tratamientos con medicamentos colinérgicos para que la vejiga se contraiga y constantes medicamentos para que la vejiga no esté contrayéndose a cada momento cuando se debe a esto, porque la diabetes puede provocar o hipercontracción o puede hacer hipocontractilidad dependiendo del daño del punto nervioso donde está. Existen varios medicamentos que se pueden utilizar para mejorar estas condiciones en el paciente diabético. Obviamente que muchas veces hacemos estudios urodinámicos primero, hacemos una cistoscopía, el urólogo que esté viendo al paciente, esto busca la manera de resolver en forma cierta esa condición que la paciente tiene pero ante todo el paciente debe cambiar su estilo de vida a un estilo de vida en donde haga una dieta que sea baja en sustancias que lo hagan ir más al baño. A veces necesitamos el apoyo nutricional del paciente, bajar de peso. Si el paciente está obeso, tenemos que hacer una condición de baja de peso del paciente y que tenga un estricto control del azúcar, ¿no? Que el paciente, los medicamentos para la diabetes estén haciendo que tenga una glicemia o azúcar en los niveles de azúcar en la sangre que sean lo más normal posible. Eso es una condición que debe llegar a tener el paciente. Y posteriormente, bueno, hacer una buena condición en donde el paciente tome los medicamentos que lleven a que mejore eso en el caso de él. Inclusive a veces mandamos al paciente a fisioterapia de piso pélvico y con la fisioterapia también conseguimos un apoyo a los tratamientos que nosotros le sugeríamos en forma de tomados o inyectables, ¿no? Y en algunos casos se tiene que llegar a la neuromodulación del piso pélvico o a biofeedback o algunos tratamientos especializados que conlleven a que el paciente mejore esa condición. Como ustedes se dan cuenta, son casos muy comunes. En México la diabetes es muy común en la práctica médica y cuando el enfoque de la diabetes o la complicación de la diabetes va a la vejiga, pues es del tema que estamos tratando y pues esperamos que comprenda el paciente pues la situación en que tiene de su diabetes. Estamos a la orden para cualquiera duda que ustedes tengan y gracias por ver estas cápsulas.